El hombre en estas imágenes es Fotis Dulos, un empresario de la construcción captado mientras lanzaba desechos en diversos canastos de basura. Ese acto, aparentemente intrascendente, revestía una gravedad enorme, pues ese mismo día desapareció la madre de sus 5 hijos. Este es un caso que mezcla ambición, control, traición y una conspiración para burlar a la justicia. Los hechos, que podrás conocer quedándote con nosotros hasta el final de este video, estremecieron a los Estados Unidos e incluso dieron origen a significativos cambios en una ley relacionada con la violencia doméstica. El caso de Jennifer Dulos. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Crónica Criminal. En este canal te narraré los sucesos que más han impactado al mundo. Antes de empezar, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta a este video para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de criminalística. Comencemos. Jennifer Farber Ortenberg, quien luego fue conocida como Jennifer Dulos, nació el 27 de septiembre de 1968 en Nueva York, Estados Unidos. Su padre, Hilliard Farber, era un banquero y filántropo, además de fundador de una empresa de seguros. Su madre, Gloria Ortenberg, era docente, con un doctorado en educación inicial, y pertenecía a una influyente familia vinculada al mundo de la moda. De hecho, un tío de Jennifer, llamado Arthur Ortenberg, fundó junto a su esposa, la destacada diseñadora Elizabeth Claiborne, la reconocida empresa de moda y accesorios Liz Claiborne. Jennifer tenía una hermana llamada Melissa y, gracias a la fortuna de sus padres, ambas vivieron una infancia acomodada. Estudiaron en los mejores colegios y vivían en un lujoso apartamento de la Quinta Avenida de Nueva York. Aunque Hilliard quiso que Jennifer estudiara una carrera afín que le permitiera a futuro hacerse cargo de los negocios de la familia, la chica estaba clara que los números no eran lo suyo. Por el contrario, su sueño era convertirse en una escritora famosa, por lo que decidió seguir su propio camino. Fue entonces que, para mediados de los años 80, ingresó a la Universidad Brown, donde conoció a Fotis Dulos, un joven estudiante de economía y finanzas de 19 años, bastante buen mozo, atlético y sumamente extrovertido. Del lugar de nacimiento de este hombre, que vino al mundo el 6 de agosto de 1967, hay 2 versiones. Una indica que nació en Grecia y que fue criado por su familia en Atenas. La otra señala que su ciudad natal fue Estambul, capital de Turquía, donde pasó los primeros 7 años de su vida, pero en vista de que sus padres, Petros y Cleopatra Dulos, eran de origen griego, regresaron a su país y Fotis creció en Atenas. En lo que sí coinciden todas las reseñas es en resaltar que tenía un espíritu fuertemente competitivo y que desde pequeño mostró habilidades para el esquí acuático, al punto que llegó a consagrarse como campeón internacional de este deporte. Aunque le iba bien en Grecia, al terminar su adolescencia quiso cambiar de rumbo y explorar otras culturas, por lo que emigró a los Estados Unidos. Se instaló en Nueva York, donde comenzó su carrera universitaria y conoció a Jennifer. A pesar que desde el comienzo ambos sintieron una fuerte atracción el uno por el otro, en ese momento sus vidas tomaron rumbos distintos. En el caso de ella, luego de graduarse en la universidad, se dedicó a perseguir su sueño de ser una gran escritora. Hizo una maestría en escritura en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York y terminó el borrador de lo que aspiraba que fuera su primera novela. Fotis, por su parte, completó sus estudios superiores con una maestría en la Escuela de Negocios de Columbia y trabajaba como gerente en la consultora de tecnología Capgemini. A los 33 años se casó con Hilary Vanessa Aldama, una joven graduada en la misma universidad. Sin embargo, este matrimonio fue efímero, pues a los 4 años de unión se separaron. Por azares del destino, Fotis y Jennifer coincidieron en el aeropuerto de Aspen durante un viaje, y desde su reencuentro, él comenzó a enviarle mensajes por correo electrónico e iniciaron una relación. Lo que nunca ha estado claro es si el romance entre él y Jennifer comenzó estando todavía casado, pero no sería de extrañar, a la luz de lo que fueron las actuaciones posteriores de este hombre. Para ese momento corría el año 2004 y ella se había convertido en una talentosa escritora de obras de teatro y cofundadora de una compañía de artes escénicas, mientras que él había fundado su propia empresa de bienes raíces, llamada Ford Group, la cual arrancó con buen pie y se especializó en la construcción de casas lujosas. Aunque ambos tenían personalidades distintas y pocas cosas en común, Jennifer se sentía feliz, pues Fotis había llegado justo en el momento de su vida en el que ella ya quería formar una familia.
Poco después de que Fotis tuvo en sus manos la sentencia de divorcio, él y Jennifer se casaron en agosto de 2004, en medio de una ceremonia majestuosa en el Club Metropolitano en Manhattan. Gracias al apoyo económico del padre de Jennifer, que le dio en calidad de préstamo $2,5 millones, Fotis obtuvo el capital para darle impulso a su próspera empresa de construcción de viviendas. Y en poco tiempo comenzó a adquirir cierta reputación como una de las constructoras de mansiones más impresionantes de los Estados Unidos. Entre sus clientes estaban importantes hombres de negocios del país, además de políticos y grandes celebridades. La buena posición económica que tenían le permitió a la familia Dulos crecer rápidamente. Jennifer, en 3 embarazos, se convirtió en madre de 5 hijos. Los primeros gemelos, Petros y Theodore, llegaron al mundo el 20 de abril de 2006. Luego vinieron otros mellizos, Constantino y Christian. Y años después le dieron la bienvenida a la pequeña Cleopatra Noel. Por supuesto que un clan tan numeroso necesitaba un espacio más amplio, por lo que para el año 2012 los Dulos se mudaron a una mansión en Farmington, Connecticut, la cual había sido construida por la compañía de Fotis especialmente para la familia. Se trataba de una hermosa casa de unos 1,000 metros cuadrados, edificada en 3 plantas. Tenía 6 dormitorios, 7 baños, una cocina gigante con 3 hornos y 4 heladeras, más una bodega. Además contaba con gimnasio, sala de teatro, 4 enormes chimeneas de madera, un ascensor y, por supuesto, un gran generador eléctrico. La vida de los Dulos parecía un verdadero cuento de hadas. Jennifer tenía una gran agenda, pues no solo se ocupaba de cuidar de sus 5 hijos y de la casa, sino que además debía cumplir con sus obligaciones profesionales, que incluían un trabajo como escritora para la plataforma de noticias e historias Patch.com, con sede en Manhattan. Además participaba activamente en el grupo de exalumnas de la Universidad de Brown, entrevistando y asesorando a posibles nuevos estudiantes, y también manejaba su propio blog. En el caso de Fotis, su empresa estaba dando buenos dividendos y él compartía su tiempo entre el trabajo y sus competencias de esquí acuático. Aunque las pocas fotos que había publicadas mostraban a una familia feliz a la que aparentemente no le faltaba nada. Aguas adentro, el matrimonio se tambaleaba. Ese mismo año, en el que se mudaron a la gran casa de sus sueños, Jennifer comenzó a dejar entrever en su blog las primeras señales de que su matrimonio no estaba para nada bien. En sus escritos decía que se sentía sola, pues su esposo se ausentaba de casa constantemente debido a sus compromisos deportivos y se habían vuelto independientes el uno del otro. Al parecer, los problemas no solo eran de pareja, sino también por sus hijos. El matrimonio solía discutir porque Jennifer sentía que él era demasiado estricto con los niños y que ellos obedecían por temor. Los pequeños pasaban todo el día ocupados entre la escuela y distintas actividades deportivas y artísticas, entre ellas clases de ballet, música, natación, fútbol, tenis, patinaje sobre hielo, equitación y, por supuesto, no podían faltar las prácticas de esquí acuático, ya que Fotis quería que ellos siguieran sus pasos en este deporte. Pero los niños veían el esquí solo como un pasatiempo, cosa que molestaba a su padre, quien los presionaba demasiado. Incluso, según algunas reseñas, Jennifer escribió en su blog que era terrible la obsesión de Fotis porque ellos fueran profesionales en la disciplina que a él le apasionaba. El extremo al que podía llegar quedó en evidencia cuando los 2 gemelos mayores cumplieron 6 años y habían logrado clasificar a nivel nacional en una competencia de esquí. A partir de ese momento, su padre dirigió sus entrenamientos, en los cuales sometía a sus hijos a practicar todo el día sin descanso, al extremo de casi dejarlos congelarse dentro del agua. A pesar de que los pequeños no disfrutaban para nada la práctica de esquí, era tanto el temor que le tenían a su padre que acataban sus órdenes sin chistar. Esto disgustaba profundamente a Jennifer, pero era poco lo que podía hacer, pues cuando intentaba cuestionar las acciones de su esposo, terminaban discutiendo y él se mostraba agresivo con ella. Aunque al comienzo solo era violento en la casa, con el tiempo su carácter volátil y hostil se hizo del dominio público. Para septiembre de 2012, la pareja contrató a una niñera llamada Lauren Almeida, una estudiante de psicología, para que ayudara a Jennifer con el cuidado de los niños. La empleada comenzó trabajando los fines de semana, participando de todos los eventos con los chicos, y cuando se graduó, en mayo de 2013, Jennifer le ofreció que trabajara para la familia a tiempo completo.
Fotis también le ofreció a Lauren un trabajo en su empresa de construcción, propuesta que ella aceptó, poniendo como condición que fuera solo de medio tiempo para poder cuidar a los niños. Para ese momento, las diferencias entre la pareja parecían cada vez más irreconciliables. Sin embargo, en un intento por salvar su relación, Jennifer le pidió a Fotis que asistieran a terapia. Pero luego de varias sesiones, el hombre no acudió más. Corría el año 2016 y la relación de pareja estaba prácticamente rota. Fotis se ausentaba con más frecuencia de casa, por sus supuestos compromisos deportivos en torneos de esquí acuático. Pero la realidad era que para ese momento había conocido a Michelle Troconis Arreaza, una mujer venezolana estadounidense con la que tenía muchas cosas afines, entre ellas su pasión por el esquí. De Michelle se supo que, aunque tenía doble nacionalidad, fue criada en Caracas, la capital de Venezuela, en el seno de una familia de clase alta, relacionada con la medicina y el sector petrolero. Su padre, Carlos Troconis, era un reconocido cirujano cardíaco, mientras que su madre, Marisela Arreaza, se supo que también tenía relación con el mundo de la medicina. De hecho, se la menciona como psicóloga clínica. Según algunas reseñas, Marisela fue acusada en 2016 por el gobierno federal de fraude contra Medicaid, un programa de seguros de salud del gobierno de Estados Unidos para la gente necesitada. Lo cierto es que Michelle creció rodeada de lujos. Sus padres le brindaron a ella y a sus hermanas Claudia y Daniela una buena educación y muchas comodidades. Desde muy joven, Michelle mostró pasión por aprender y se destacó académicamente. Cursó sus estudios secundarios en la Academia Merici, un exclusivo colegio católico en una de las mejores urbanizaciones de Caracas. Se graduó en 1998 en la carrera de Psicología en la Universidad Central de Venezuela y se especializó en educación de niños con necesidades especiales en la Asociación Venezolana de Padres y Amigos de Niños Excepcionales, conocida como AVEPANE. Según la información encontrada sobre su vida, antes de residenciarse en Estados Unidos, Michelle vivió en los Emiratos Árabes y Argentina. Según sus páginas de redes sociales, ahora eliminadas, trabajó en Dubái como instructora de equitación y como relacionista pública en el Ganthud Racing y Polo Club en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. En 2007 tuvo una hija llamada Nicole con un reconocido esquiador argentino llamado Gastón Beck. Luego se fue a vivir a Miami, donde en el año 2013 se casó con un venezolano llamado Paul Enrique Jiménez, de quien se divorció en 2016. Justo fue para finales de ese mismo año cuando conoció a Fotis en una competencia de esquí acuático en Miami, deporte que ella también practicaba. Desde el primer momento, Fotis quedó fascinado con esa rubia hermosa, con quien compartía su pasión por el esquí. Además, ella era una profesional reconocida en el mundo deportivo, ya que su largo periplo por el mundo incluyó un trabajo como anfitriona y productora de un programa de ESPN llamado Snow Time, que se filmó en estaciones de esquí en Argentina y Chile. Desde ese momento, ambos iniciaron un romance que lejos distaba de ser solo una aventura, pues incluso, a petición de Fotis, Michelle comenzó a trabajar con él en su exitosa empresa inmobiliaria. Para marzo de 2017, Jennifer quiso hacer un último intento por salvar su matrimonio, haciendo un viaje en familia. Estuvieron durante 2 semanas de vacaciones en Aspen, Colorado, en una de las propiedades del padre de Jennifer. Durante una semana, las cosas parecían marchar bien. Salían juntos de paseo con sus 5 hijos, e incluso todos pasaban horas esquiando. Sin embargo, una de esas noches, la pareja sostuvo una acalorada discusión, porque Fotis pretendía llevar a sus 2 gemelos de 11 años a un club nocturno, cosa con la que Jennifer no estuvo de acuerdo. Esa fue la primera de las tantas peleas que tuvieron durante su viaje. De Aspen, volaron hacia las playas de Miami, donde se les unió Gloria, la madre de Jennifer. Fue en esta travesía cuando la escritora decidió hablar con toda franqueza con su madre y le contó sobre lo mal que estaba su matrimonio e incluso le reveló que sospechaba que su esposo tenía una amante. Y no estaba equivocada. En esa conversación también estuvo presente Lauren, la niñera, para quien no fue ninguna sorpresa la confesión de su jefa, ya que ella había sido testigo de las innumerables discusiones entre ellos y había notado algunas actitudes comprometedoras entre Fotis y Michelle en la empresa de construcción, donde ella, como ya dijimos, también trabajaba a tiempo parcial.
Tras el intento fallido de reconciliación y después de meditarlo, Jennifer se armó de valor y decidió confrontar a Fotis sobre su aventura. Aunque el sujeto no lo admitió directamente, tampoco lo negó. Luego de esto, y tras 13 años de matrimonio, Jennifer señaló que debían separarse. Como sabía que él no se iría, decidió ser ella quien tomara la iniciativa de poner distancia. Alquiló una casa en New Canaan, ubicada a unos 113 kilómetros de allí, donde se mudó con los niños. Esto enfureció a Fotis, quien dijo que se llevaría a los 2 gemelos mayores a Argentina. Ante estas amenazas, Jennifer solicitó la custodia total de sus 5 hijos. Entre los motivos que expuso en la demanda, estaban su temor a represalias físicas por parte de su esposo, quien se había vuelto violento. Alegó que tenía miedo no solo por ella, sino también por sus hijos, ya que Fotis la había amenazado con llevárselos contra su voluntad, si ella no aceptaba sus términos de divorcio. La mujer contó a las autoridades que el sujeto mostraba una conducta irracional, amenazante y controladora, e incluso alertó que ese mismo año él había comprado un arma. En los documentos quedó asentado el relato de un incidente ocurrido el 3 de junio de 2017, en el cual Fotis, en un arrebato de ira, en medio de una fuerte discusión, se encerró con ella dentro de la recámara, donde la atacó verbalmente y la intimidó físicamente. Según dijo en la denuncia, una de sus hijas y su niñera Lauren fueron testigos de la pelea. Contó que, como no tenía por dónde escapar del dormitorio más que por la ventana y era un segundo piso, optó por gritar lo más fuerte que pudo. Entonces, él se puso nervioso porque temía que la escucharan unos familiares que estaban en su casa de visita y fue por eso que la liberó. Asimismo, manifestó que, además de la violencia ejercida, su esposo la engañaba con una compañera de trabajo. Su olfato no le fallaba en lo más mínimo, pues poco después, Michelle y Fotis hicieron pública su relación. En el sitio web de la empresa constructora se mostraban juntos celebrando, ya que la compañía recibió algunos premios de una asociación de construcción de viviendas. Michelle le dijo a su familia que se había enamorado de Fotis y luego de eso, ella y su hija de 10 años se mudaron con él a la mansión en Farmington, la misma donde había vivido durante 13 años con su esposa e hijos. La respuesta legal de Fotis a las acusaciones de Jennifer y al pormenorizado recuento de acciones de amedrentamiento contra ella y sus hijos fue que él nunca había obligado a los chicos a practicar esquí acuático, que lo hacían por propia voluntad. Además, señaló que la mujer, de quien seguía siendo esposo, aunque estaban separados, había mentido en todo. Incluso hizo varios señalamientos en contra de ella, asegurando que había contratado guardias armados, que en una oportunidad se llevó a sus hijos a un hotel en Nueva York, y le sumó a la lista de quejas que Jennifer les dijo que su papá no los quería y que los iba a lastimar. Fotis siguió arremetiendo y sostuvo que Jennifer lo calificaba de psicópata y violento, cuando era ella la que mostraba actitudes agresivas contra él. Con respecto al arma que ella advirtió que había comprado, dijo que era totalmente legal y lo había hecho para velar por la seguridad de su familia. Pese a las denuncias de Jennifer sobre la violencia y la infidelidad de Fotis, las autoridades no le dieron la custodia total. Sin embargo, le concedieron la custodia primaria, lo que significaba que vivirían con ella bajo su mismo techo y que su padre podría visitarlos durante los fines de semana. Para finales de ese año 2017, la situación económica de Fotis no era la mejor, pues estaba lleno de deudas, ya que era derrochador por naturaleza. Su negocio no iba tan bien como decía, y aparentemente había gastado miles de dólares en abogados, por lo que envió un correo a Jennifer donde supuestamente le pedía una tregua por el bien de los niños. Sin embargo, eso solo fueron palabras, pues la batalla legal por el divorcio y la custodia de los 5 hijos de ambos continuó. Para febrero de 2018 falleció el padre de Jennifer, aunque cabe mencionar que otras reseñas sitúan ese acontecimiento en 2017. No obstante, más allá de la fecha, lo cierto fue que esa defunción complicó aún más las cosas, ya que Hilliard era quien inyectaba el capital financiero a la constructora de Fotis, la cual se vio en serios problemas por no poder pagar todos los préstamos. A la pelea de la expareja se sumó una demanda de la familia de Jennifer contra él, en la cual exigían el pago de $2,5 millones, que su suegro le había prestado para desarrollar casas en Avon y New Canaan.
Según las reseñas, Fotis se sentía acorralado y, en esas circunstancias, se volvió más feroz, arreciando la batalla por la custodia total de sus hijos, pues sabía que eso era lo que a Jennifer le importaba por sobre todas las cosas. En medio de esa tensión, llegó el viernes 24 de mayo de 2019, que parecía un día cualquiera en la casa de Jennifer. Tenía reuniones de trabajo en la agenda al final de esa mañana, mientras que en la tarde debería llevar a todos sus hijos al odontólogo. Con eso en mente, se dispuso a lograr que sus 5 hijos se organizaran para ir al colegio, y cumplido ese objetivo, Jennifer salió de su casa con todos a bordo de su camioneta Suburban de color negro, rumbo a su sitio de estudios. Alrededor de las 8:05 de la mañana, regresó a su residencia. Pensaba desayunar y luego aprovecharía la calma y el silencio para escribir un rato. Esa mañana, como siempre, Lauren, quien se había convertido en la persona esencial para el funcionamiento de ese hogar, ya que Jennifer confiaba plenamente en ella, llegó cerca de las 11. Notó que en el garaje solo estaba la camioneta Range Rover y faltaba la Suburban, que básicamente Jennifer la usaba para salir con los chicos. Sin embargo, no le dio mayor importancia a eso. Un segundo elemento extraño la sorprendió pronto, pues la cartera de su jefa estaba tirada en el suelo de la entrada de la cocina, y sobre la mesa había una taza de té llena y una barra de granola entera, que era lo que solía desayunar Jennifer. Aunque eso le pareció extraño, pensó que quizás había tenido que salir apurada y no le dio tiempo de comer. Otra cosa que le pareció rara era que no había toallas de papel en la cocina. Cuando fue a buscar un rollo para reponer, solo quedaban 2 y ella había guardado 12 rollos la noche anterior en la despensa. Pensó que era una cantidad excesiva lo que habían gastado y no podía imaginarse qué tipo de desastre tuvieron que limpiar, porque los niños no hacían tanto lío. Extrañada, pero no alarmada todavía, al mediodía salió a buscar a los chicos a la escuela. Esa tarde tenían una cita con el odontólogo en Manhattan. Christian se había ido a jugar a casa de una amiga porque ella no tenía que ir al dentista. Luego de almorzar unos sándwiches que la niñera compró en una cadena de comida rápida en el trayecto a casa, los chicos se fueron a buscar sus tabletas para poder jugar y entretenerse durante el viaje en auto hasta la ciudad. Sin embargo, Noel no pudo encontrar la suya y preguntó si podía llevarse el dispositivo familiar. Lauren le escribió un mensaje a Jennifer para pedirle autorización, pero no contestó. Entonces, Lauren tomó la decisión de autorizar a Noel. Durante el viaje, la niñera volvió a escribirle a su jefa para decirle que iba rumbo a la casa de Gloria, la abuela de los niños, donde se encontrarían. Al llegar a las 2:30 de la tarde, la empleada se sorprendió de que no estuvieran allí, ya que habían acordado que sería Jennifer quien llevaría a sus hijos a la cita médica, para que Lauren pudiera volver a la casa a hacer otras labores. Ante la ausencia, la empleada decidió llevarlos al dentista. Mientras esperaba que atendieran a los niños, intentó comunicarse varias veces con Jennifer, pero no respondía a las llamadas, lo que era bastante inusual. Para ese momento, ya Lauren estaba muy preocupada, por lo que llamó a su propia madre para contarle lo ocurrido y pedirle consejo. Ella la calmó diciéndole que llamara a los amigos de la mujer y, si nadie sabía nada, se comunicara a los hospitales de la zona para descartar que hubiera tenido un accidente. Lauren tomó la tableta electrónica familiar que, por fortuna, había llevado uno de los chicos, y allí vio que Jennifer tenía 2 reuniones ese día, una a las 9 de la mañana y otra cerca del mediodía. Cuando llamó a los 2 contactos, le dijeron que no había acudido a las citas. Fue entonces cuando decidió llamar a la madre de Jennifer para contarle lo que pasaba con su hija. Inmediatamente, Gloria no solo denunció su desaparición ante la policía, sino que también les contó sobre el difícil proceso de divorcio con Fotis. Inmediatamente, la policía desplegó un intenso operativo de búsqueda, en el cual participaron equipos del FBI, perros rastreadores, helicópteros y hasta buzos que se sumergieron en las aguas del parque de Connecticut para tratar de encontrarla. Poco más de una hora después, los agentes hallaron la camioneta de la mujer al costado de una carretera ubicada a unos 5 kilómetros de su casa, pero no había señales de ella. Al revisar el auto, los detectives notaron que las llaves no estaban y la palanca de cambio estaba atascada en reversa. Con la ayuda de una linterna, notaron que del lado del copiloto había algunas manchas rojas que alguien había intentado limpiar.
por lo que los peritos tomaron muestras para determinar a qué tipo de fluido correspondían y a quién pertenecían. Mientras las autoridades continuaban las pesquisas para dar con el paradero de Jennifer, Fotis llamó a la niñera para preguntarle cómo estaban sus hijos, pero no hablaron sobre la mujer ni de lo que estaba pasando. El sujeto solo le dijo que sus hijos tenían que estar el sábado en la casa de New Canaan para su visita supervisada. Esa fría llamada disparó las alarmas de los oficiales, pues el sujeto era el único que no parecía estar preocupado por la desaparición de la madre de sus 5 hijos, y tampoco estaba ayudando en la búsqueda. Sin embargo, cuando la policía lo citó para interrogarlo, Fotis aseguró que esa mañana había estado con su amigo y abogado Kent Douglas Mawhinney, quien, al ser contactado por las autoridades, confirmó su coartada. Lo siguiente que hicieron los detectives fue ir hasta la casa de Jennifer en New Canaan, donde, luego de hacer las pruebas con luminol, un químico que brilla en presencia de sangre, encontraron rastros por todos lados, en especial en la cocina y el garaje. Tomaron fotos del lugar como evidencia, así como muestras que fueron enviadas a analizar. Estos hallazgos ratificaron las sospechas de la policía de que la mujer había sido víctima de un ataque, y que su ex esposo podría estar involucrado. Asimismo, comenzaron a revisar las cámaras de vigilancia de la zona, en las cuales se podía observar a Fotis, de 51 años, y a su novia Michelle, de 44, bajar y subir varias veces de una camioneta Toyota Tacoma roja. También analizaron unas cintas en las que se veía un hombre en bicicleta en los alrededores de la casa de Jennifer. Y estas imágenes no fueron las únicas que la policía encontró. Había otras cintas donde se veía a Fotis en su camioneta Ford Raptor, arrojando unas bolsas de basura durante un largo recorrido en unos 30 contenedores distintos en Hartford, Connecticut. Eso ocurrió cerca de las 5 de la tarde del día en que Jennifer desapareció. En su travesía no estaba solo, lo acompañaba Michelle, aunque ella parecía más bien servirle de acompañante, ya que no se le vio en ninguna de las imágenes arrojando los supuestos desechos. Al hallar esa pista, los detectives se dirigieron al lugar que la pareja recorrió y, al hurgar en la basura, lograron recuperar algunas evidencias, entre ellas unos precintos plásticos, una camiseta de la talla de Jennifer, ropa interior de mujer, 2 ponchos impermeables, como para protegerse de líquidos, 2 pares de guantes de goma, una toalla, esponjas, un destornillador y unas llaves. En todos esos objetos había restos de sangre. Todo esto llevó a cambiar el rumbo de la investigación, pues para las autoridades ya no estaban en presencia de una desaparición, sino de un probable homicidio, y aunque no estaban seguros de que Fotis lo hubiera cometido, sí tenían claro que estaba involucrado. Al obtener los resultados de los análisis de las prendas halladas en la basura, confirmaron que el ADN era de Jennifer. En consecuencia, el 1 de junio de 2019, la fiscal Michelle Manning ordenó la detención de Fotis y Michelle por cargos de manipulación de evidencia física y entorpecimiento de las investigaciones. Ambos se declararon inocentes. En el caso de Michelle, durante su primera declaración, le dio una coartada a Fotis, diciendo que esa mañana ellos estaban juntos en su casa. Por su parte, Fotis aseguró que lo más probable era que Jennifer se hubiera ido por voluntad propia y se atrevió incluso a sugerir que ella misma había planeado su desaparición para incriminarlo a él. Esta versión, que fue respaldada por su abogado, generó indignación entre los familiares de la escritora, quienes advirtieron que dichas declaraciones eran irresponsables y que eran una treta de Fotis para salir bien librado de todo. Entretanto, decenas de personas se reunieron en una iglesia de New Canaan para pedir por Jennifer y por sus hijos, que necesitaban a su madre de vuelta en casa. Como parte del proceso iniciado contra Fotis y su novia, que no era por haber cometido un crimen, sino por manipular evidencia y obstruir la investigación, se produjo la audiencia de imputación. La jueza del Tribunal Superior del Estado, en Stanford, emitió una orden de emergencia revocando a Fotis los derechos de visita de sus hijos. Esa decisión fue aprovechada por Gloria, la madre de Jennifer, para presentar una moción a fin de obtener la custodia de sus nietos. A los detenidos les fijaron fianzas por $500,000 a cada uno, y 2 días después de ser arrestados, hicieron los pagos correspondientes y quedaron libres bajo fianza.
El tribunal ordenó además que les fueran colocadas unas tobilleras electrónicas como medida cautelar y se les prohibió que tuvieran contacto entre ellos. Ante la medida judicial, Michelle abandonó la casa de Fotis y se mudó con su hija a su departamento. Poco después, Fotis encontró una nueva compañera. Se trataba de una vieja amiga llamada Anna Curry, de quien no se encontró mayor información. Por esa misma época, el hombre concedió algunas entrevistas a los medios, en los cuales aseguraba que no tenía nada que ver con la desaparición de su ex esposa y confiaba en que se probaría su inocencia. Aseguró que sus hijos eran todo para él y por eso era incapaz de hacerle daño a su madre, porque era dañarlos a ellos. Algunas reseñas señalan que tanto Michelle como Fotis fueron detenidos nuevamente en septiembre de ese mismo año. Ambos volvieron a declararse inocentes y salieron en libertad bajo palabra. El caso ocupó durante meses las portadas de los medios locales e internacionales más importantes. La noticia de que 5 niños se habían quedado sin madre, el enigma de la desaparición, la infidelidad del marido y otros elementos hacían tentadora su difusión. Sin embargo, el paso del tiempo hizo que otras desapariciones y crímenes de alta cobertura mediática tomaran las primeras planas. Los medios dejaron de lado la historia con la promesa implícita de reactivarla el día que hubiese novedades, las cuales llegaron el 7 de enero de 2020. Ese día, Fotis, Michelle y esta vez el abogado Ken Douglas Mawhinney fueron arrestados por cargos relacionados con la desaparición de Jennifer. En el caso de Kent, intentó escapar cuando la policía iba a detenerlo. Sin embargo, horas más tarde fue arrestado, en medio de fuertes medidas para someterlo durante una parada de tráfico en Toland. Para ese momento, la policía había obtenido el testimonio de Powell Gumini, un empleado de Fotis. Él se convirtió en un personaje central porque era el dueño de la camioneta Tacoma roja, que resultó clave para la investigación. El hombre declaró que su jefe había tomado su vehículo sin permiso y que antes de regresarlo había pagado un servicio de limpieza exhaustivo de $250. Luego, cuando le devolvió el auto, le insistió en que cambiara los asientos, pero cuando él se mostró reacio a hacerlo porque no entendía lo que pasaba, Fotis se puso agresivo y le exigió que no dijera a la policía que Michelle había tenido las llaves de su auto. Según el testigo, Fotis prácticamente lo obligó a cambiar los asientos del vehículo, pero como él pensaba que los otros aún servían, no los desechó como deseaba su jefe, sino que los guardó. Cuando los investigadores se enteraron de que los asientos aún existían, los recuperaron y los enviaron a los peritos para hacerle diversos análisis. En ellos hallaron restos de ADN, tanto de la víctima como de Fotis y Michelle. En sus declaraciones, el testigo también relató una fea anécdota relacionada con la visible antipatía de Michelle hacia Jennifer. En vista de que Fotis se quedó en la mansión y se llevó a vivir allí a su amante, él quedó a cargo del perro de la familia. Pero el can se enfermó de gravedad y hubo que sacrificarlo. A decir del trabajador, Jennifer no dejó ir a los niños para despedirse del animal, por lo que Michelle le comentó a Powell que Jennifer debería estar enterrada al lado de la mascota. Para ese momento, Fotis estaba cargado de frustración. Acostumbrado a decidir y a demostrar su poder, esta vez las cosas no estaban saliendo como él quería. La policía interrogó nuevamente a los 3 acusados. En el caso de Michelle, le dio varias versiones. En su primera entrevista con los oficiales, supuestamente había dicho que la mañana en la que Jennifer desapareció, Fotis y Ken tuvieron una reunión en la oficina de su novio, que quedaba en la misma mansión en Farmington. Aunque primero dijo que los vio sentados en una mesa hablando, luego declaró que solo los escuchó hablar, pero que nunca los vio y en la tercera historia supuestamente contradijo todo lo anterior. Lo que trascendió a los medios fue que en la tercera entrevista, la mujer aseguró que vio a Kent en la oficina después de dejar a su hija en la escuela, pero no vio a Fotis allí, a pesar de que su celular estaba sobre la mesa. Luego advirtió que no sabía si él estaba en la casa o no. La mujer aseguró que esa tarde su novio la había invitado a Starbucks, pero que ella jamás pensó que él pudiera estarse deshaciendo de prendas manchadas de sangre de su ex esposa. En el caso de Kent, sus declaraciones resultaron algo vagas o evasivas, e incluso contradictorias y sospechosas para los investigadores. Afirmó que la mañana del 24 de mayo había una reunión programada entre él y Fotis,
pero sostuvo que no lo vio. Aunque durante la primera detención de Fotis aseguró que había estado con él en su casa. Dijo que ese día llegó a la casa de su amigo alrededor de las 7:40 y estuvo allí durante unos 40 o 50 minutos antes de irse. Refirió que no podía recordar si había hablado con Fotis el día anterior y negó que se hubieran comunicado por teléfono el 24 de mayo. Sin embargo, según los registros del teléfono de Fotis, este había llamado a Kent cerca de las 8 de la noche del 24 de mayo, justo en el momento en el que supuestamente se deshacía de las evidencias en la basura. Kent también contradijo la versión dada por Michelle, afirmando que a ella tampoco la vio esa mañana en la residencia de Fotis. Sin embargo, la policía había descubierto, a través de los registros telefónicos, que la mañana de la desaparición de Jennifer hubo una llamada desde una nación extranjera al celular de Fotis que había quedado en Farmington. Eso les parecía una maniobra premeditada. Esa llamada había sido previamente pactada por Fotis con un amigo que vivía en Grecia para tener una coartada y decir que estaba en su casa. Sin embargo, la que respondió al celular fue Michelle. La fiscalía creía que lo tenían acordado para decir que Fotis estaba allí, en su casa, y así darle una coartada creíble. En medio de las pesquisas, las autoridades también descubrieron y vincularon a Kent a un sitio sospechoso en el club de tiro East Granby, en Connecticut, del cual era miembro el abogado. Cuando indagaron allí, obtuvieron información muy relevante acerca del letrado y de unos hechos llamativos ocurridos antes de la inexplicable ausencia de la esposa de su amigo y cliente. El 18 de mayo, pocos días antes de la desaparición de Jennifer, dos hombres encontraron cerca de allí un agujero en un terreno de casa privado, en el cual se habían colocado rejillas de parrilla y se usaron ramas y hojas para ocultarlo. Uno de los hombres sugirió que parecía ser una tumba humana, en cuyo interior había 2 bolsas de cal. Unos 4 días más tarde, las bolsas de cal ya no se encontraban en el lugar y, alrededor de 2 semanas después, la zanja había sido cubierta. Los oficiales realizaron una inspección en el área con perros adiestrados y, aunque no hallaron nada que incriminara a Kent o a alguien más, eso les resultó bastante sospechoso. Asimismo, la policía escuchó el testimonio de la propia esposa de Kent, quien declaró que le tenía miedo a él y a Fotis, e incluso advirtió a las autoridades que creía que ellos estaban planeando acabar con su vida. Los investigadores también descubrieron que no era la primera vez que Kent había sido acusado ante un tribunal, pues ya tenía antecedentes, e incluso fue detenido en enero de 2019, acusado por violencia doméstica. Tras el avance de las pesquisas, Kent fue imputado por el delito de conspiración para cometer asesinato, al igual que Michelle, mientras que Fotis fue imputado por los delitos de desaparición forzada y asesinato en primer grado. Todos se declararon inocentes. En el caso de Kent, fue puesto en libertad con una fianza de $246,000 y con un dispositivo de monitoreo electrónico. Para evitar la cárcel, Michelle pagó una fianza de $2 millones, mientras que la caución de Fotis se fijó en $6 millones. El empresario logró que una compañía pagara su fianza, pero poco después el fiador se enteró del engaño en el que había caído. Las 3 propiedades que Fotis dio como garantía para el préstamo del dinero tenían problemas legales, ya que 2 de ellas estaban sujetas a ejecución hipotecaria y la tercera estaba sobrevalorada. Ante esta situación, en la que el prestamista pedía retirar los fondos con los que pagó la fianza, el 28 de enero, Fotis fue citado para una nueva audiencia para revocar la medida de libertad. Era bastante probable que esta vez no pudiera librarse de la prisión, donde tendría que quedarse hasta que se celebrara el juicio. El hombre había quedado con Anna, su nueva novia, en que irían juntos al tribunal para esa audiencia. Sin embargo, esa mañana cambió de planes y le dijo que era mejor que fueran en autos separados y se encontraran en el juzgado. Ella se fue y él regresó al interior de la casa. Una vez solo, fue hasta el garaje, donde conectó al tubo de escape de su auto una manguera de aspiradora, la cual introdujo en el interior del vehículo. Se encerró adentro y encendió el motor, dispuesto a ponerle fin a su vida con una intoxicación por monóxido de carbono. Mientras tanto, Anna recibió una llamada del abogado de Fotis, Kevin Smith,
para preguntarle dónde estaba su cliente, ya que lo estaban esperando en la corte, pero no llegaba y tampoco atendía al teléfono. Ella le dijo que él iba en camino en su auto, pero cuando el representante legal chequeó con el GPS, le dijo que el rastreador indicaba que Fotis no se había movido ni un metro de su casa. Inmediatamente supieron que algo no andaba bien, por lo que llamaron al número de emergencias. Cuando llegaron los rescatistas, lo encontraron inconsciente dentro del vehículo. Le realizaron reanimación cardiopulmonar y consiguieron que tuviera pulso, aunque era bastante débil. Fotis, quien para entonces tenía 52 años, fue llevado en helicóptero al centro médico Jacobi, donde lo sometieron a una terapia de oxígeno en una cámara hiperbárica. Sin embargo, su estado no mejoró. Luego de permanecer 2 días allí, los médicos notificaron que ya nada se podía hacer por él. Sus 5 hijos, cuya custodia le había sido concedida a su abuela materna, llegaron al hospital a tiempo para despedirse antes de que fuera desconectado del soporte vital. Su corazón se detuvo el 30 de enero de 2020. En su auto fue hallada una nota donde aseguraba que era inocente, al igual que Michelle y Kent. Además, escribió que se negaba a pisar la cárcel por un delito que no había cometido. Sus órganos fueron donados, mientras que sus restos fueron cremados y serán repatriados a Grecia, donde residía su familia. Se supo que, antes de quitarse la vida, el hombre le entregó a un amigo $7,000 para que los entregara a su hermana Rena Doulos, con el fin de que ella concretara su deseo póstumo de ser enterrado en Grecia. Mientras que para muchos su decisión fatal había sido un acto de cobardía ante la culpa que lo embargaba, su abogado, Noor Pattis, insistía en que su cliente era inocente. Partiendo de esa base, una vez que se anunció oficialmente la defunción, Norm presentó una moción ante la corte para solicitar que continuara el juicio en su contra para poder limpiar su nombre, pero el juicio fue suspendido. Aún así, el letrado hizo declaraciones insistiendo en la idea señalada por Fotis meses atrás, en la que suponía que Jennifer podía haberle quitado la vida en un acto de venganza para incriminar al padre de sus hijos. Tal insinuación desató la indignación de la familia Farber, quienes aseguraron que la escritora tenía los nervios destrozados desde que comenzó el proceso legal de divorcio, y sería incapaz de irse o atentar contra su vida dejando a sus 5 hijos solos. Por su parte, Michelle continuó manteniendo su inocencia. En un mensaje transmitido por la cadena de noticias NBC, señaló que ella no tenía idea del paradero de Jennifer, ni sabía si Fotis pudo ser capaz de acabar con su vida. Según su punto de vista, el único error que había cometido era haberse enamorado, y por consiguiente, confiar en él. Reiteró que sería incapaz de dejar a unos niños sin su madre, ya que ella también tenía una hija adolescente. Sus familiares también insistieron en tratar de convencer a la opinión pública de que Michelle no era la persona que pintaban en los medios. Más allá del debate y los múltiples rumores, las evidencias científicas sustentaban la hipótesis de la fiscalía. Para el Ministerio Público, aunque no se había encontrado el cuerpo de Jennifer, estaba claro que se produjo un crimen, cuyo presunto autor fue Fotis, y para ese momento manejaban como posible móvil el factor económico, ya que la familia de la escritora tenía mucho dinero y, si bien Fotis había sido muy exitoso, al momento de los hechos tenía deudas que superaban los $7 millones. Se especuló que quizás, en su necesidad de dinero, pensó que obteniendo la custodia total, tal como lo exigía en la demanda de divorcio, podría acceder a los fondos fiduciarios que estaban a nombre de sus hijos. En vista de que a la madre le dieron la custodia primaria y el control de todo, la solución de sus males la representaría el fallecimiento de Jennifer. Cuando ya habían transcurrido 2 años de la desaparición de Jennifer, y mientras su familia esperaba justicia, a mediados de 2021, su caso propició un cambio legislativo en Connecticut, donde fue aprobada la ley de Jennifer, en honor a ella y a Jennifer Magnano, protagonista de un caso emblemático, pues recibió un disparo de su marido delante de sus hijos el 23 de agosto de 2007. El proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara de Representantes con una importante votación a favor, ampliaba la definición de violencia doméstica para incluir actos amenazadores, humillantes o intimidatorios que perjudicaran a una persona y la privaran de su libertad.
Asimismo, la normativa estableció un nuevo programa de representación legal para las víctimas de violencia doméstica que presentaran órdenes de alejamiento o de protección penal. A pesar de que todo esto significaba un avance en materia de violencia de género en dicho estado, los familiares de Jennifer sentían que las autoridades estaban en deuda con ellos, pues ya habían pasado 2 años y la investigación aún continuaba abierta, sin resultados, ya que no habían logrado encontrar su cuerpo, ni los responsables habían sido castigados. A pesar de las peticiones de los allegados de la escritora, la lucha para obtener justicia continuó por un largo tiempo más. Para octubre de 2022, el caso volvió a ser noticia cuando se supo que Kent, el coacusado de conspiración junto a Michelle, había sido puesto nuevamente bajo custodia, luego de que intentara cortar su monitor de tobillo, presuntamente para escapar. Recordemos que el abogado y amigo de Fotis estaba en libertad a la espera de juicio, bajo ciertas medidas cautelares, entre ellas el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico, y debía presentarse semanalmente ante un oficial de supervisión intensiva. Trascendió que el 29 de septiembre de 2022, el hombre se presentó para su control en la Oficina de Libertad Condicional para Adultos de Derby, donde un oficial notó que su monitor GPS había sido cortado. Supuestamente Kent le dijo al agente que estaba teniendo problemas para cargar el dispositivo, pero ese mismo día, la empresa Sentinel, que suministraba monitores GPS para los acusados, informó que se reunió con el detenido para darle un nuevo monitor de tobillo porque el suyo había sido manipulado en la correa, la cual estaba dañada en ambos lados. Ante esta situación, los fiscales solicitaron al juez que aumentara su fianza a $1,5 millones para evitar nuevos inconvenientes. Aunque su abogado Jeffrey Kestenband alegó que el cambio se debió a un desperfecto en el que nada tuvo que ver su cliente, el juez acató el pedido de la fiscalía y aumentó su fianza, por lo que el hombre tuvo que permanecer en la cárcel a la espera de su juicio, al no tener cómo pagar el monto fijado. Apenas unas semanas antes de que comenzara el juicio, que estaba previsto para enero de 2024, el juez declaró inadmisibles las pruebas obtenidas de los registros del celular de Michelle, presentadas por el Ministerio Público. Dicha medida fue tomada por el juez Kevin Randolph, luego de que la defensa de la mujer, a cargo del abogado John Schunhorn, alegara que la policía había incautado el móvil de su clienta sin una orden judicial durante un registro en el domicilio de Fotis en Farmington. El sargento Mike Buron, de la Policía Estatal de Connecticut, declaró que la policía necesitaba incautar el teléfono para evitar que la acusada manipulara o borrara cualquier posible prueba, aunque se dictaminó que serían desestimadas dichas pruebas, y eso supuso una pequeña victoria para Michelle. Había otras evidencias en su contra. La defensa recibió un revés cuando el juez se negó a desestimar las grabaciones de sus entrevistas con la policía, en la cual eran evidentes las contradicciones. En el video de uno de los interrogatorios, la mujer relató su versión de los hechos el día de la desaparición de Jennifer. Dijo que esa mañana dejó a su hija en el colegio, hizo unos trámites y almorzó con Fotis en su casa de Farmington. Según ella, después fueron a una de las propiedades de su novio para limpiarla y luego a tomar un café a West Hartford. Fue mientras hacía el recorrido hacia el café cuando Fotis tiró varias bolsas de basura en diferentes contenedores. Ella se quedó en la camioneta y aseguró que no sabía cuál era el contenido de las bolsas. Durante sus 3 entrevistas, Michelle le dijo a la policía que Kent estaba presente en las oficinas de la empresa de Fotis, Ford Group, en la mañana del 24 de mayo para una reunión de trabajo. La oficina estaba ubicada encima del garaje de la casa de Fotis, en Farmington. Asimismo, la mujer dijo a los detectives que ese 24 de mayo, Kent le había ordenado que respondiera una llamada entrante al teléfono celular de Fotis, que estaba sobre el escritorio de la oficina de Ford Group. El representante legal de Michelle argumentó que todas estas grabaciones debían ser inadmisibles, ya que su clienta había sido presionada para responder a las preguntas cuando ya estaba cansada. Además, alegó que se le negaron sus derechos básicos, incluida la petición reiterada de un abogado, y que se dificultó la comunicación, ya que el inglés no era su idioma nativo. Sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo y falló a favor de la presentación de las pruebas en el debate.
Entretanto, la familia de la escritora desaparecida tuvo que pasar por un trago amargo, pero necesario desde el punto de vista legal. Más de 4 años después de que fuera vista con vida por última vez, el 24 de octubre de 2023, Jennifer fue declarada oficialmente muerta. El juez William Ostendorf, del Tribunal Sucesorio, emitió la declaración luego de una petición realizada en 2022 por su madre, Gloria, para que sus nietos pudieran disponer del dinero y de los bienes de sus padres para su subsistencia y fondos universitarios. Aunque según se supo, tampoco quedaba mucho de aquella fortuna que empezó a amasar Fotis, ya que la mayoría de su dinero había sido utilizado para pagar los créditos, deudas, impuestos y los honorarios de los más de 12 abogados involucrados en el caso. Aún así, para los familiares de Jennifer, en especial para sus hijos, esta decisión, por muy dura que pudiera parecer, los ayudaría a darle un cierre. Tras haber sido declarada muerta, sus familiares llevaron a cabo un acto conmemorativo para darle el último adiós. Durante la actividad, la madre de Jennifer, Gloria, se refirió a ella como una buena hija, excelente madre y un mejor ser humano. Recordó que el día más feliz de su hija fue cuando, siendo una niña, su padre la llevó a comprar una casa de muñecas. Allí comenzó a recrear escenarios y personajes, como los que posteriormente formarían parte de sus obras y gracias a los cuales se convirtió en una gran escritora. Aunque no tenían su cuerpo y Fotis se había llevado ese secreto a su tumba, los familiares de Jennifer estaban convencidos de que no podía estar con vida después de tanto tiempo. Michelle era la única que podría ayudar a esclarecer dónde estaba el cuerpo, y esperaban que lo hiciera durante el juicio. Pero en los 27 días que duró ese proceso, no reveló el secreto. El juicio contra Michelle comenzó el 11 de enero de 2024. Los fiscales Michelle Manning y Sean McGuinness se propusieron demostrar que en el crimen de Jennifer hubo conspiración y encubrimiento por parte de la mujer y su novio Fotis, ya que la víctima se interponía en sus planes. Para la fiscalía, Michelle estaba enfadada y harta del caso de divorcio, y por eso ayudó a su novio a deshacerse de su esposa. La fiscal Manning describió ante el jurado cómo quedaron el garaje y la cocina, lugares donde se presumía que acabaron con la vida de la víctima. Según el relato de la acusación, hubo fluido hemático por doquier, mientras que en la parte de abajo de los dos autos había huellas de pisadas y grandes manchas, además de las prendas de Jennifer junto con precintos, esponjas y cinta adhesiva que habían sido desechadas por Fotis y Michelle. Todo esto, a juicio de la representación del Ministerio Público, demostraba que se trataba de un crimen intencional y deliberado, por lo que pidió 45 años de prisión para la acusada. La fiscalía también mostró al jurado el video del interrogatorio de Michelle, donde habló de Jennifer y admitió que mintió acerca de haber visto a Fotis en su casa en la mañana que la víctima desapareció. Igualmente, reconoció que lo ayudó a limpiar la casa porque él se lo pidió. Entre otras evidencias valiosas fueron los videos de las cámaras de vigilancia que mostraron el recorrido en el cual fueron arrojando las bolsas. Asimismo, los miembros del jurado vieron todas las evidencias recuperadas de los contenedores de residuos. Entre ellas, la camisa y el corpiño de la víctima manchados de sangre. Ese fue un momento difícil en el cual la familia de Jennifer suspiró, pues evidentemente eran prendas que le pertenecían. De igual forma, la fiscalía mostró unas placas alteradas de uno de los autos, las cuales Fotis había arrojado a una canaleta. Aunque el otro coacusado del caso, Kent, fue incluido en una lista de posibles testigos y se espera que rindiera su declaración en el juicio, el fiscal estatal adjunto, Sean McGuinness, dijo que no subiría al estrado. Por su parte, el abogado de la acusada, John Schornhorn, señaló que su clienta no tenía nada que ver con la desaparición ni con el deceso de Jennifer, y que cualquier cosa que hubiera hecho Fotis, ella no lo sabía. Para la defensa, no había nada que le hiciera pensar a Michelle que su novio era capaz de cometer un delito de esa magnitud. John le recordó al jurado que, para declararla culpable, debían encontrar, más allá de toda duda razonable, elementos de que Michelle era parte del complot para deshacerse de la evidencia, y que ella sabía lo que había dentro de las bolsas, pero eso no era posible ya que ella desconocía el contenido.
En sus argumentos finales, el letrado aseguró que la fiscalía no pudo probar ninguna de sus acusaciones más allá de una duda razonable, incluyendo si Fotis había acabado con la vida de Jennifer, o incluso si estaban en New Canaan esa mañana. Sin embargo, los jurados no compartieron en absoluto sus argumentos y, luego de 2 días de deliberación, el 1 de marzo de 2024, declararon a Michelle Troconis, de 49 años, culpable de los 6 cargos que se le imputaron. 1. Por conspiración para cometer un asesinato. 2. Por conspiración para alterar evidencia física. 2. Por alteración de la prueba. Y el último, por obstaculización en el proceso para esclarecer la desaparición de Jennifer. Al conocer el fallo, la acusada rompió a llorar desconsoladamente, mientras se dirigía al jurado para decirle que solo era una madre soltera migrante. Tras emitir el veredicto, le fue impuesta una fianza de $6 millones y el juez ordenó la retención de su pasaporte y que quedara bajo arresto domiciliario, monitoreada hasta que se dictara la sentencia, la cual llegó el 31 de mayo de 2024. Durante la audiencia, la familia y los amigos de Michelle se sentaron a un lado de la corte. Del otro lado estaban los familiares de Jennifer, incluidos sus 5 hijos, ahora de entre 13 y 17 años. Antes de que el juez emitiera la condena, escuchó las declaraciones de impacto de los 5 hijos y de Gloria, la madre de Jennifer, así como las súplicas de clemencia de Michelle y su familia. El primero en dar su testimonio fue uno de los gemelos mayores, Petros, quien tenía 13 años cuando ocurrió la desaparición y que para ese momento ya tenía 17. Dijo que su madre lo era todo para él y que se había quedado con un vacío en su corazón que jamás podría llenar. Contó que durante el divorcio de sus padres se volvió un chico amargado con todas las personas que lo rodeaban, en especial con Jennifer, a pesar de que ella siempre quiso ayudarlo. Refirió que con su actitud había lastimado a la persona que más amaba porque no sabía de qué otra forma expresar su dolor y que, debido a las acciones de Michelle, jamás iba a poder decirle a su madre cuánto lamentaba no haber sido un mejor hijo, ni tampoco podría decirle lo orgulloso que estaba de ella y de su valentía. Por su parte, Christiane, que tenía 10 años en el momento de los hechos, dijo ante el tribunal que, después de que sus padres se separaron, ella le preguntó a Fotis si engañaba a su madre, y él le respondió que cuando realmente amabas a alguien, a veces no podías esperar. Aseguró que esa aventura con Michelle fue la causante de que su madre llorara todas las noches, y por la que ya no eran una familia. Además, señaló que su padre les pidió que le ocultaran a Jennifer su relación con Michelle, y se vieron obligados a mentir, aun cuando no les gustaba hacer eso. Abrumada por la emoción, admitió que la acusada era la causante de que se sintiera perdida y sola, y la razón por la que los niños en la escuela la miraban con lástima. Asimismo, continuó diciendo que Michelle era la culpable de que su hermana menor llorara todas las noches por la ausencia de su madre. La razón por la que ellos tuvieron que visitar a su padre en el hospital sabiendo que lo hizo y sabiendo que decidió dejarlos. Como punto final, indicó que por las acciones de esa mujer, ellos no tenían un hogar ni a ninguno de sus padres. El tercero de los hijos de la pareja en subir al estrado fue Theodore, quien relató que su vida no fue igual desde que perdió a Jennifer, a quien consideraba su heroína. A su juicio, Michelle no solo sabía lo que había hecho su padre, sino que conspiró y lo ayudó a acabar con la vida de una madre de 5 hijos, a quienes ese fatídico día les quitó a su protectora, sin mostrar ningún remordimiento. Con lágrimas en los ojos, el chico le exigió que revelara qué sucedió el día que Jennifer desapareció y dónde estaba su cuerpo, y le pidió al juez que la condenara a 50 años de prisión, 10 por cada uno de los 5 niños a los que dejó huérfanos. Cuando llegó el turno de Gloria, relató que todos los años transcurridos desde aquel día fatídico de mayo de 2019 habían honrado a su hija en todos sus cumpleaños, pero no tenían una tumba donde llevarle flores, pues jamás tuvieron su cuerpo y eso representaba un capítulo sin concluir. Señaló que Jennifer llenó a sus hijos de amor, sabiduría y humor, por lo cual seguramente estaría muy orgullosa de todos sus logros. Luego de escuchar las sentidas declaraciones de impacto, Michelle se dirigió brevemente al juez y dijo, entre lágrimas, que se sentía sumamente triste por la tragedia que había afectado tantas vidas.
Lamentó profundamente haber tenido alguna vez una relación con Fotis, a quien creyó conocer y amar, y eso era de lo único que podía declararse culpable. Su hija, Nicole, de 17 años, expresó su amor y confianza en ella, al tiempo que manifestó su necesidad de tener a su madre en su vida y le pidió al juez que tomara en cuenta su solicitud. Durante su intervención, el padre de Michelle, Carlos, la describió como una mujer compasiva y devota y pidió clemencia para ella, advirtiendo que podría seguir siendo un miembro valioso de la sociedad, brindando atención y terapia restaurativa a niños y adultos. La madre de Michelle, Marisela, lloró durante su intervención, mientras que sus dos hermanas, Daniela y Claudia, dijeron que ella era su mayor apoyo. Entre lágrimas, suplicaron al juez que considerara las muchas contribuciones positivas que Michelle había hecho a la comunidad y aseguraron que ella era incapaz de hacerle daño a nadie intencionalmente. Claudia señaló que su hermana era un ser humano excepcional que solo cometió el error de enamorarse del hombre equivocado. El pastor de la acusada, el reverendo Christopher Solomini, habló ante el tribunal en su nombre y dijo que ella era una voluntaria de la iglesia a quien confiaría su vida, y esperaba que Dios iluminara al juez. Luego de escuchar todos los testimonios, finalmente el juez Kevin Randolph condenó a Michelle Troconis a 20 años y medio de prisión, con la ejecución suspendida después de 14 años y medio, además de 5 años de libertad condicional por los 6 cargos ya mencionados. Michelle quedó sorprendida. Mientras que sus familiares dijeron que seguían creyendo en su inocencia, su padre, Carlos, al hablar con los medios, aseguró que había llegado a los Estados Unidos en busca de oportunidades y libertad para toda su familia, en especial para sus 8 nietos norteamericanos, pero, a su juicio, con esa decisión se había cometido una gran injusticia en contra de su hija, dejándolos a todos devastados. Today we are here devastated because has been a tremendous injustice in the trial of my daughter. She's innocent. Por su parte, el abogado de Michelle reiteró en una conferencia de prensa que apelaría a la condena, aunque advirtió que no sería sencillo y tomaría tiempo, ya que eran muchos los documentos a consignar en el caso. Aunque los familiares de Jennifer se retiraron del tribunal sin emitir declaraciones, días después se pronunciaron mediante un comunicado en el cual se mostraron satisfechos con la condena. En el escrito señalaron que ya habían pasado 5 años de la ausencia de Jennifer y continuaban extrañándola todos los días. Para ellos, el tiempo transcurrido no era un hito, sino un marcador de pérdida y anhelo acumulativo. Y así como la vida continuaba, también seguía intacto el dolor de su partida, y se mantenían con la esperanza de que algún día se encontrara su cuerpo para poder descansar en paz. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime qué opinas de este caso. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente Crónica Criminal. Adiós.